Hola, muy buenos días. Bienvenidos al proyecto de IPIS y Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de diversa categoría, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporáneo. También imparto historia de España del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 2 de este paper, que se titula La llegada de los españoles, las crónicas de Indias. En este módulo vamos a hablar de la historiografía de India, de sus características como género literario y, por último, vamos a hacer un repaso sobre algunos de los autores clave de las crónicas de India, sus periodos y sus obras, a modo de introducción general, ya que después podremos leer más detalladamente sobre estos autores y obras en los módulos posteriores. Vamos a hacer una introducción a Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Gonzalo Fernández de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo y Bartolomé de las Casas. También vamos a hacer una distinción entre el significado de relación, carta relatoria y crónica o historia de Indias. Y vamos a ver las características que rodean a estos tres tipos de narración, como por ejemplo el yo subjetivo del autor o la intertextualidad. Para finalizar, reflexionaremos brevemente sobre el porqué de los escritores al realizar los textos historiográficos. Vamos a empezar con el primer apartado de este módulo, que se titula La historiografía, es decir, la disciplina que se ocupa del estudio de la historia y de escribirla, se ha considerado como parte de la literatura en el pasado. En la época de la literatura colonial hispanoamericana, la historiografía estaba ligada al estudio de las buenas letras, los temas de estudio y el lenguaje utilizado por los autores que reflejaban la historiografía eran similares a los autores que escribían otro tipo de géneros literarios. Más todavía en el caso de las crónicas de América, donde se perciben más claramente los rasgos literarios. Para empezar, el narrador suele ser un yo subjetivo, que cuenta una historia plagada de impresiones personales, recuerdos y vivencias propias, y todo tipo de elementos que dan a entender al lector que el autor escribe desde su propia experiencia. Además, la realidad que se encontraron los colonizadores en ciertas ocasiones les podía parecer similar a otras obras literarias que habían leído previamente, como cantares de gesta o literatura épica, y verse reflejados en ellas. Así, copiar el estilo de estas obras y reproducir sus propias aventuras como si fueran historias épicas. Los hechos narrados en las crónicas normalmente se exageran, ya que parten de una realidad que para ellos ya era algo extraordinario. En este tiempo, realizar un viaje como el que hizo Colón, sin ninguna escala, podía ser tomado más como una proeza literaria que como algo real. A ojos de los españoles de principios del siglo XV, esto podía ser algo extraído de un cantar de gesta. Así pues, no era raro encontrar crónicas que nos recuerden a este tipo de literatura. Por otra parte, y unido a esto último que se ha explicado, al encontrar un mundo desconocido con multitud de nuevos elementos, culturas, gente y animales para ellos extraña, en ocasiones la única manera que el autor lograba describir todas estas sensaciones es a través de un lenguaje poético o literario, recurriendo a veces a tópicos literarios como el locus amoenus o a mitos bíblicos o grecorromanos. El Nuevo Mundo es descrito como un locus amoenus, es decir, como un lugar idílico, con prados verdes, fuentes de agua fresca, pájaros y animales hermosos, y una paz y una tranquilidad inmensos. Otras veces también es descrito como un locus terribilis, es decir, un lugar horrible, lleno de peligros o monstruos. Las crónicas de Indias también están repletas de referencias míticas, como hemos dicho. La imaginación de los autores sitúa en tierras lejanas lugares míticos como El Dorado o la tribu de las famosas Amazonas, las mujeres guerreras que según la mitología griega provenían del dios Ares, el dios de la guerra, y que se dedicaban a guerrear,
entrenando a las niñas para el combate. U otros elementos míticos como por ejemplo el paraíso terrenal. Al encontrar el nuevo mundo, mucha gente pensó que entre todas las nuevas maravillas también podían encontrarse todos estos lugares maravillosos que no habían salido a la luz, pero que estaban en el imaginario colectivo de las personas que vivían en la Edad Media. Podemos ver a continuación una imagen que representa el nuevo mundo llamado América. Así pues, en la historiografía podemos encontrar todos estos elementos, así como una gran variedad de obras. Existen grandes diferencias entre la extensión y en el estilo de estas obras. Walter Mignolo, historiador de esta época, diferencia entre tres tipos de géneros o tipos discursivos entre las obras historiográficas. Primero, la relación. En su origen, una relación es un escrito que realiza una persona para defender sus méritos o para expresar los servicios que ha prestado a alguien y obtener así una recompensa por ellos. Tiene su origen en la época feudal. Esto fue habitual en la época de la conquista americana, cuando los conquistadores emprendían viajes o empresas en nombre de la corona española y ésta les exigía una relación de los hechos para compensarles económicamente o con títulos. Al principio no había ningún cuestionario oficial para esto, pero en 1574 se creó uno con preguntas concretas que tenían que ser respondidas. Este tipo de textos son los que Mignolo entiende como textos de relación. Segundo, cartas relatorias. Este tipo de textos se dan cuando el autor tiene un remitente concreto, como por ejemplo las cartas que Colón escribió a los reyes católicos explicándoles lo que había encontrado, o las que escribe Hernán Cortés al emperador Carlos V. La diferencia entre las cartas relatorias y los textos de relación es que para Mignolo las cartas relatorias son textos libres que no responden a ningún cuestionario o formulario oficial. 3. Crónicas o historias. Este tipo de textos no responden a una obligación de contar una historia a una persona, sino que están destinados a un público amplio. Las crónicas unían el elemento histórico a la vez que el cronológico, y en ellas se encontraban relatos que pretendían contar una exposición detallada de un asunto de forma cronológica. A pesar de las diferencias de los tres tipos, con el tiempo tendieron a unificarse y compartir similitudes. Las tres comparten un yo subjetivo. Así pues, vamos a pasar a relatar más las características del género historiográfico en el tercer apartado de este módulo. Y vamos a empezar con el yo subjetivo del autor. La autobiografía es una de las características esenciales de este género. En la gran mayoría de las obras escritas, los capítulos que se narran son una selección de episodios vitales donde se destacan los recuerdos del autor, que construyen el yo subjetivo autobiográfico. En realidad, las crónicas se han dividido en dos categorías que dependen de la visión subjetiva de su autor, que son las crónicas de oídas y las crónicas de vistas. En el caso de las crónicas de oídas, se nota menos la voz subjetiva del autor, aunque sigue existiendo. En estos casos, el escritor no escribe sobre su propia experiencia, sino que es testigo y juez de los hechos sobre los que escribe. Sin embargo, en las crónicas de vistas, el yo del autor es muy evidente. Es el autor y el personaje al mismo tiempo. Stephanie Merrim lo llama autohistoria e implica que el autor se inventa a sí mismo como personaje, siguiendo sus propios intereses personales. Se describe a sí mismo con las características que mejor le convienen y se pinta como un héroe o un santo. Por otra parte, el autor tiene muy en cuenta a quién va dirigida la obra y es muy consciente de que no solo va a ser leída por el público en general, sino también por la corona. Por tanto, se va a intentar glorificar todo lo visto por él y todo lo que le ha sucedido, para ser finalmente premiado y conseguir fama y fortuna.
Vamos a pasar a la siguiente característica del género historiográfico, que es la intertextualidad. Estos textos de carácter histórico abarcan hechos que datan desde finales del siglo XV y que se alargan durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Un mismo suceso histórico podía ser relatado por diferentes autores de manera muy distinta. En muchas ocasiones, algunos de estos autores se basaban en escritos que habían leído sobre un hecho concreto y hacían referencia a ellos, o en ocasiones volvían a escribir sobre este hecho, sin haber sido siquiera de este, tomando como punto de partida el texto anterior. A este intercambio de información se le denomina intertextualidad. Otro tipo de intertextualidad en las crónicas es en el que los autores se atacan los unos a los otros, intentando desacreditar a sus competidores. También hay en estos libros una gran diversidad de géneros, mezclándose a veces ya relatos históricos, cartas, diálogos, etc. Este tipo de textos son llamados híbridos. Por otra parte, también era frecuente que se incluyeran partes enteras de otras narraciones en una obra, haciendo plagio. Esto no era una acción demasiado mal vista en la Edad Media, y los criterios de originalidad que rigen hoy en día no tenían tanta importancia. Al contrario, existía la idea generalizada de que lo que estaba escrito era cierto, siguiendo el criterio de autoridad. Todo lo que se reflejaba por escrito pasaba a ser algo real. Por tanto, algunos autores utilizaban estas fuentes escritas para dar peso a sus propios escritos y presentarlos al público con un criterio de rigurosidad. Así pues, vamos a pasar al tercer punto de las características del género, y se trata de una pregunta. ¿Por qué escriben las crónicas de Indias? Como hemos dicho en el apartado anterior, en la Edad Media existía la creencia de lo que estaba escrito se correspondía con la realidad. Así pues, no se contemplaba una forma mejor de dar valor a lo que los exploradores estaban descubriendo en el Nuevo Mundo que reflejarlo por escrito. A ojos de los españoles que llegaban al continente por primera vez, todo era nuevo y difícil de explicar. Gentes y animales nunca vistos, con costumbres y un modo de vida totalmente ajeno, y ninguna referencia a la que poder acudir. Así pues, no es extraño que acabaran comparando lo que encontraron allí con los mitos grecorromanos de Grecia y Roma o de la tradición cristiana. Al encontrar tanta novedad y elementos tan difícilmente explicables, sin referencias en Europa, el modo más eficaz de convencer al público era mediante la escritura. Para la mentalidad medieval, ya casi entrando el siglo XVI, las tendencias humanísticas, todavía lo que estaba escrito era sinónimo de certeza. Las crónicas adquirían automáticamente una validez sólida y su contenido era aceptado como cierto. Por otro lado, hay una idea de encumbrarse y alcanzar la gloria a través de estos escritos. Los autores pretendían dar a conocer sus aventuras y sus logros y ganar de esta manera el favor de los reyes, consiguiendo riquezas, fama o títulos. Muchas veces lo consiguieron. Para ello, tenían que justificar sus acciones y retratarse a ellos mismos como héroes patrióticos que buscaban la gloria para el Imperio español. Pero en muchas ocasiones había una cara más oscura en el porqué de la escritura de estos textos. Stephanie Merrin habla en su obra de infrahistoria y de casos de deslealtad, mentiras y traiciones para conseguir esta fama. Por ejemplo, Hernán Cortés lideró la conquista de México por una serie de circunstancias que lo llevaron a desobedecer a su superior y embarcarse él solo con su tripulación hacia tierras aztecas. Por ese mismo motivo, se vio obligado a escribir una serie de cartas al emperador Carlos V y justificarse a sí mismo, explicando qué le había llevado a desobedecer a Velázquez y qué logros había conseguido con su expedición. Curiosamente, a pesar de haber seguido su propio criterio y desobedecido a su superior, Cortés logró una fama heroica sin igual en toda Europa.
y sus aventuras le abrieron las puertas a la corte española, obteniendo el perdón del monarca y su reconocimiento. El emperador le otorgó un escudo de armas para él y para sus sucesores, que representaba la gesta de la conquista en México. Todo esto gracias a sus escritos, con los que logró demostrar su acierto al desobedecer la orden de su superior y logró fama, dinero y títulos. A continuación podemos ver una imagen del título de armas del escudo de armas de Cortés, de Hernán Cortés. Y vamos a pasar ahora al siguiente apartado de nuestro módulo, que habla sobre periodos, autores y obras. Durante la primera mitad del siglo XVI, los textos que encontramos suelen estar escritos por las mismas personas que participaron en los hechos narrados. Estas obras se corresponden a la época del descubrimiento y la conquista americana y suelen ser cartas relatorias o crónicas. Vamos a hacer un breve repaso de algunos de los autores y obras más importantes de este periodo, que luego vamos a poder estudiar con más información y precisión en los módulos que componen este paper. Vamos a empezar por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue la primera persona en escribir sobre el territorio americano. Él realizó 4 grandes viajes al Nuevo Mundo, pero el texto más importante de su trayectoria es el diario de a bordo que realizó durante su primer viaje. Aparte, también escribió varias cartas relatorias explicando sus viajes y cartas personales dirigidas a los reyes católicos. Lamentablemente, sus escritos no nos han llegado de manera directa, sino a través de otros autores. Su diario de a bordo nos llega a través de Bartolomé de las Casas, ya que añadió sus propios comentarios al diario de Colón y por este motivo ha llegado hasta nuestros días. De igual manera, las cartas relatorias que tenemos nos han llegado a través de versiones de otros autores. Por ejemplo, la carta relatoria del segundo viaje nos llega a través de Pedro Mártir de Anglería, un humanista de origen italiano perteneciente a la corte de los reyes católicos y que formó parte del Consejo de Indias. Realizó varios escritos sobre el descubrimiento de América y fue cronista de Indias. Por su parte, la carta del cuarto viaje nos llega a través de otra carta que el propio Colón dictó a su hijo, Hernando Colón, y de esta tenemos numerosas versiones. Para más información sobre el tema de Cristóbal Colón y sus escritos, se puede leer el módulo 4 de este mismo paper. Vamos a pasar a hablar brevemente de Hernán Cortés. Como hemos mencionado anteriormente, Hernán Cortés, el explorador que llevó a cabo la conquista de México, obtuvo su fama después de haber desobedecido a su superior, Diego Velázquez, y haberse embarcado él solo, junto a su tripulación, rumbo a tierras mexicanas. Para limpiar su nombre, decidió escribirle al emperador Carlos V, reportándole con sumo detalle todos sus progresos. Sus cartas se tradujeron a varios idiomas y fueron leídas en toda Europa, aumentando notablemente su fama y el interés por el Nuevo Mundo. Además, creó una nueva villa, haciendo que sus hombres lo nombraran capitán de armas y así poder tener poder legal en la empresa mexicana. El rey también lo premió con un escudo de armas propio, dándole derechos y gratificación. La obra de Cortés está formada por 5 cartas relatorias, de las que solo se publicaron 3, difundiéndose rápidamente gracias a la imprenta, inventada en 1492 recientemente. En 1537 se prohibieron, ya que hubo un procedimiento judicial en contra del explorador. Podemos saber más sobre el tema de Hernán Cortés y sus cartas de relación en el módulo 5 de este mismo paper. Y pasamos al siguiente autor, que se llama Gonzalo Fernández de Oviedo. Este llegó a América como funcionario real en una expedición en 1544 y continuó viajando después. Fue nombrado cronista de Carlos V, aunque no existía ese cargo de manera oficial. En sus obras se refleja su interés por ser recordado en la posteridad y también un gran afán por el conocimiento. Escribió 2 grandes obras, el Sumario de la Natural Historia de las Indias y la Historia General y Natural de las Indias.
La primera de estas obras más breve que la segunda. La segunda es una obra de gran extensión, aunque no se publicó entera. En sus obras se ve la presencia del yo de manera continua, ya que la presencia de un Dios omnipotente que favorece. En sus obras se ve la presencia del yo de manera continua, al igual que la presencia de un Dios omnipotente que favorece la providencia. Oviedo, en sus escritos, defiende que Dios es el que guía la historia y que España es el pueblo elegido por Dios para conquistar y evangelizar el nuevo continente. Oviedo tuvo una gran oposición de otros autores, como Bartolomé de las Casas, que no estaba de acuerdo con su visión acerca de los indios. Para saber más sobre Gonzalo Fernández de Oviedo, se puede acudir al módulo 15 de este mismo paper. Y pasamos a Bernal Díaz del Castillo. Este escribió una obra llamada Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Bernal Díaz del Castillo sí estuvo en México con Hernán Cortés, pero su obra fue escrita muchos años después de la conquista mexicana, que fue en 1519, y no fue escrita hasta el año 1745, pero su obra fue escrita muchos años después de la conquista mexicana. La conquista mexicana fue en 1519 y él la escribió en 1545 y tardó más de 30 años en terminarla. En ella defiende la heroicidad de los soldados españoles y critica a otro explorador, a Francisco López de Gómara, que asimismo había escrito otra carta con la que del Castillo no estaba de acuerdo y en la que corrige numerosos errores sobre la conquista de México. Detrás de todo esto hay una reivindicación sobre su propia persona y los compañeros olvidados en la conquista, que a su modo de ver merecían una recompensa. Para saber más sobre López de Gómara y Bernal Díaz del Castillo, el estudiante puede ver los módulos 7 y 19 de este mismo paper. Pasamos a Bartolomé de las Casas. La figura de Bartolomé de las Casas es de mucha complejidad y ha causado mucha controversión, no solo en su época, sino también a lo largo del tiempo. Al principio, este personaje llegó a América como colono, al igual que muchos otros españoles, para instalarse y utilizar a los indios como mano de obra, pero con el paso del tiempo cambió su visión sobre los indígenas y pasó a ser uno de sus más grandes defensores. Su obra principal se titula Brevísima relación de la destrucción de las Indias, aunque también escribió otras dos obras más extensas y otra en latín. En ellas denuncia el maltrato sufrido por los indios a manos de los españoles. Dice que la evangelización no es otra cosa sino una excusa para explotar a los indios y que la corona española debía protegerlos al igual que a sus súbditos españoles. Exige también una compensación económica para los indios. Los escritos de Bartolomé de las Casas fueron utilizados por potencias extranjeras como Francia, Inglaterra, Holanda, etc., para desprestigiar a España y crear la leyenda negra, que habla de España como un país que cometió grandes atrocidades en las Indias y de un imperio asesino. A causa de esta leyenda negra, creada por intereses enemigos, en España se creó una atmósfera de rechazo a los escritos de Bartolomé de las Casas y desprestigió en sus escritos. Si el estudiante quiere saber más sobre Bartolomé de las Casas, puede ver el módulo 10 de este mismo paper. Y ahora vamos a pasar a las conclusiones, que vamos a hacer de manera muy breve. En este módulo hemos hecho un repaso del significado de la historiografía de Indias y de sus características como género literario, como por ejemplo el yo subjetivo del autor o la intertextualidad. Del mismo modo, hemos hecho una breve reflexión sobre el porqué de los escritores al realizar los textos historiográficos. También nos hemos acercado a las nociones de carta relatoria, relación y crónica o historia de Indias, que son los diferentes tipos de textos existentes e englobados dentro del término historiografía de Indias. También hemos echado un vistazo general sobre algunos de los autores clave de la época del descubrimiento y la conquista de América, sus periodos y sus obras, a modo de introducción general, ya que después vamos a estudiar con más detenimiento en los módulos posteriores. Pues eso es todo para finalizar este módulo número 2.